me da mucho gusto recibirlos en el espacio del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Es un placer tenerlos el día de hoy con ustedes, así como nuestros ponentes. Voy a presentarlos primero y después tendremos una charla alrededor para dar unos 10-15 minutos al final y poder conversar al respecto de sus dudas. Empezaremos con la maestra Dolores Martínez Orralde, arquitecta mexicana, egresada de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, con estudios de maestría en arquitectura en la UNAM, miembro de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, amante del café, del cine y la música mexicana. Ha participado representando a México y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en distintos foros nacionales e internacionales, en eventos vinculados con la conservación del patrimonio y la puesta en valor de la arquitectura mexicana. En los años 80, estudiando la licenciatura en arquitectura, colaboró en el despacho de la arquitecta María de Lourdes Martínez Cantú en proyectos diversos de restauración y asesoría de mejoramiento urbano. Desde 1984, inició su colaboración en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, en el Museo Nacional de Arquitectura, en los montajes de diversas exposiciones y colaborando en las investigaciones especiales en los archivos particulares de los arquitectos José Villagrán García, Enrique del Moral, Enrique Llanes de la Fuente y Carlos Obregón Santa Cecilia, entre otros. En mayo del 2022 recibió por parte de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México la Medalla al Mérito en las Artes 2021 en la disciplina de Patrimonio Cultural. En octubre de 2022 recibió por parte del Colegio de Arquitectos Mexicanos y Sociedad de Arquitectos Mexicanos el premio CAMSAM Carlos Chanfón Olmos, Rescate y Conservación del Patrimonio Arquitectónico. Es académica emérita de la Academia Nacional de Arquitectura y miembro del CAMSAM. Actualmente ocupa el cargo titular de la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Bienvenida. Por otra parte tenemos al maestro Juan José Cochen, arquitecto y editor. Estudió arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y una maestría en análisis, teoría e historia de la arquitectura en la UNAM. Escribió para el periódico Reforma, fue editor de Arquine, consultor de Subdirección General de Sustentabilidad y Técnica del Infonavit y profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, la Universidad Iberoamericana y Centro. Es autor de La Utopía como Modelo, ha sido becario del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT, de la Graham Foundation of Advanced Studies in Fine Arts, del Sistema de Apoyos a la Creación Proyectos Culturales del FONCA y del programa Jóvenes Creadores, en 2 ocasiones. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores y director de la Fundación ICA. Bienvenidos. Ahorita qué gusto estar acompañándote el día de hoy acá. Felicidades a Valentina por organizar esto. Gracias a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Platicábamos antes, Lolita y yo, que estamos muy contentos de poder compartir con ustedes esta sesión, pero sobre todo que es algo inagotable como fuente de inspiración Juan O'Gorman, y que nosotros en distintos momentos hemos coincidido con proyectos vinculantes en torno a O'Gorman, y que ahora trataremos de contarles una historia a limón sobre lo que pensamos que podría también anteceder las distintas pláticas que van a tener, quienes ojalá se puedan quedar en las 2 sesiones o 3 que van a ver, para darle paso a esta Cristina que ya está lista para tener el cambio de estafeta. Esperemos que no nos pisemos los pies en ciertos temas, pero sí lo haremos para que esto fluya de la mejor manera. Y primero queremos contarles el ideal detrás, que pensamos que muchas veces como arquitectos, que espero que no todos y todas estén aquí, somos solamente arquitectos, nos quedamos en la forma, ¿no? En el edificio construido, y Lolita y yo platicábamos de lo que detonó esto en lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo enfrente, que por cierto es muy refrescante regresar a estos espacios y ver cambios sustanciales en los usos y en cómo se ha transformado un lugar que de verdad es emblemático para todos en la ciudad. Y va a ser una historia de cómo llegamos a la cuestión de vivienda en México, desde una primera etapa del trabajo de O'Gorman,
Y para llegar ahí, primero queremos contarles una historia breve, que así nos iremos pasando la estafeta, ¿no? Sobre cómo O'Gorman llegó en un momento específico a hacer lo que hizo con lo que sucedía en el país. Y en ese entonces, 1923-25, empezó un boom que para nosotros ya puede ser algo cotidiano del concreto, ¿no? En ese entonces llamado como Cemento, con una revista muy emblemática y empujada con una propuesta de propaganda o mercadotecnia muy potente de Federico Sánchez Ugarte. Y esto es para que vean un poco lo que pasaba en ese entonces. El acero y el cemento eran justo el discurso modernizador de un país en vías de industrialización, donde todavía una cuestión de materiales extranjeros permeaba en el país, no había una cuestión todavía de sustitución de importaciones de materiales. Y esta es la realidad que vivía O'Gorman, un O'Gorman aparte joven, ¿no? Un O'Gorman que tenía 22, 23 años, ¿no? Pensando que en 1905, si hacemos un poco la transferencia de una veintena de edad, sus oficinas, ¿no? Cercanas, pero lo que se vivía o podía percibir un estudiante de arquitectura de una ciudad que apuntaba hacia la verticalidad, con fierros, ¿no? Que eran una constante, con estructuras, con nuevas vialidades que se abrían paso en una ciudad colonial que todos conocemos, con estas locuras que si las vemos en ese entonces parecían importadas de otro lugar, sí, ¿no? Y esa cotidianidad que era también bastante caótica, ¿no? Caótica en un sentido de banquetas, ven como aparte de ahí el sentido de eje central era doble, ¿no? Estaban los tranvías. Y en esta realidad se inserta lo que vamos a platicar ahora, que sin duda en su momento llegó a ser una cuestión sanitaria, una cuestión que Miguel Ángel de Quevedo llamó como el problema sanitario para cambiar o de alguna forma limpiar o hacer más higiénica, ¿no? El famoso higienismo de la Ciudad de México, que crecía así y de pronto pues alguien, creo que acertadamente, volteó a el tema de vivienda en una misma lógica de la modernidad, ¿no? Aquí todavía estabas a piso, ¿no? No había hundimientos, todavía no está el edificio de atrás que aparecerá, en fin. Y esto se introducía, ¿no? Que la primera forma, que creo que aparte regresamos a una primera lógica de los concursos en arquitectura, qué importantes son para que las ideas se compartan y sucedan. En este contexto de esta revista, que vean, además son lindísimas, ¿no? Revistas de vanguardia, que ahora está Camarena muy en boga, ¿no? La tipografía. En este entonces, estas revistas funcionaban para divulgar el conocimiento y el uso de un material con respecto a la construcción. Y en ese momento, a O'Gorman, no sé si lo invitan, eso lo sabrá Lolita, o él participa, pero le entra un concurso, ¿no? Cristina nos podrá decir también, ¿no? Aquí está este personaje que les decía, que tal vez es poco conocido en esta primera parte, pero de verdad llevó esto a todos lados. Y este concurso, que es el concurso de la revista Tolteca, es quien da en un mundo, ¿no? De muralistas o artistas mexicanos no consolidados, pero bueno, más grandes que él, le da pie a un primer trabajo, un primer nombre y un primer reflector de Juan O'Gorman, que es este, que es la Tolteca de Mixcoac, y vean cómo justo su trabajo, su propuesta es en torno a este mundo industrial, ¿no? Este mundo que además estaba viviendo México, y O'Gorman siempre lo veía muy claramente en una cuestión prehispánica, virreinal, colonial y muy crítica con respecto a temas incluso hasta de la etnia o de la raza mexicana. Vean qué fregón además, ¿no? Y ahí vemos incluso, de estas historias me las contaba Sofía, de las pulquerías, ¿no? Los primeros trabajos de O'Gorman como artista fueron para decorar, ¿no? Las pulquerías que aquí vienen retratadas en el centro, en la parte frontal. Y este es el primer O'Gorman que conocemos, 1926, esas Capotzalco, son sus primeros trabajos murales. Y en ese contexto, vinculado a lo que platicábamos de cómo esa ciudad se transportaba a una modernidad prometida, el tema de la vivienda cada vez se volvió más, no preocupante, pero sí un tema a atender en cuanto a las vecindades, ¿no? Cómo transitamos de una cuestión de vivienda donde había una migración campo-ciudad importante y había que atender necesidades de vivienda. En ese contexto, se vivía así, ¿no? En ese momento se vivía así y empezamos con una primera modernidad que aquí transitaremos a Lolita y regresaremos y seguiremos avanzando, pero esto es
el mundo al que se acercó Gorman antes de llegar aquí, ¿no? Como estudiante, y eso creo que también es interesante, joven O'Gorman de 25, 26 años, en donde en un principio vio esto, ¿no? Que esto es lo más importante, que tú hablar una cita de Barragán, no hagan lo que yo haga, vean lo que yo vi, ¿no? Y esto es un poco lo que él vio antes de que pasemos a... Pues muchas gracias, Juan José. Pues no saben qué gusto me da que estén aquí en este día de fiesta para nosotros y por Juan O'Gorman. Y bueno, estoy acá desde temprano con esta mañana que agradecemos que esté soleada, que ya se haya detenido la lluvia por este 120 aniversario. Seguramente Valentina mandó pedir este sol de regalo para ustedes. En el jardín ha de haber clavado ahí algunas cosas, pero no, muchas gracias por estar. No olviden comprar su billete de lotería, no pueden irse de aquí sin ese regalo y espero que ganen o ganemos, pero el billete de verdad y lo repartimos. Quien gane de los que estén aquí, a ver, vamos a ver cómo le hacemos. No, pero de verdad muchas gracias. Es para el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura un placer y un orgullo compartir con ustedes esta celebración, y qué mejor manera de hacerlo con los colegas que veo aquí, amigos, amigas muy queridas y gente que hace rato que no veía. Qué bueno que vinieron y que haya mucha gente de las nuevas generaciones y que no sean arquitectos, que sí hayan estudiado otra cosa, pero que la arquitectura los contagie y los envuelva, y sobre todo hacer esta reflexión en torno a Juan O'Gorman. No, estoy bien. Bueno, formado en la Escuela Nacional de Arquitectura, ya con este preámbulo visual maravilloso de nuestra ciudad, de la Nacional, el primer rascacielos de la Ciudad de México que veíamos ahí, y bueno, pues esa esquina del eje central y Hidalgo sigue siendo caótica aún más, ¿no? Avenida Juárez, ahora antes Niño Perdido y ahora eje central, pues sigue siendo, creo que, la esquina más caótica todavía. Pero bueno, en ese tiempo se forma en la Escuela Nacional de Arquitectura durante la década de los años 20, proveniente de una familia vinculada siempre a la cultura. Aunque la biografía de O'Gorman es muy extensa y profunda, incluso se ha dicho pues que no acaba nunca de darnos datos de su etapa formativa, y hasta 1932, el año en que participa en el concurso de vivienda obrera, que habré de enfocarme como tema central de esta charla. Solo por mencionar, Juan O'Gorman siempre se destacó como un estudiante excepcional. Contó con la enseñanza de profesores ejemplares, y aunque no compartió el ideario pedagógico de todos ellos, o siempre había ahí pensamientos y reflexiones en contra, siempre agradeció sus esfuerzos por ayudarlo a pulir su intelecto y capacidades. Destaca la admiración por el arquitecto Guillermo Zárraga, de quien asegura influyó en su pensamiento acerca de los conceptos renovadores que dieron como resultado lo que posteriormente se conoció como funcionalismo. Como anécdota al margen, y de lo cual poco se sabe o se menciona de O'Gorman, a O'Gorman le gustaba el baile, el cine y unos buenos tacos con mucho chile. Todos los sábados acudía con su novia al Cine Progreso Mundial en el centro de la ciudad, donde por la tarde proyectaban alguna película, tocaban 2 bandas de jazz y vendían tacos. Compraba 3, 2 para la novia y 1 para él. Generoso. Entre 1922 y 1926, O'Gorman estudia en San Carlos y muy pronto se identifica y afilia a la corriente ideológica del funcionalismo radical. En esos años participó como dibujante y supervisor de obras en los despachos de los arquitectos José Villagrán, Carlos Contreras y Carlos Tarditi. Sus ortodoxias al izquierdismo pueden explicar su acercamiento con Diego Rivera, al que consideraba un ángel tutelar, con quien desde el 1923 entabla una estrecha amistad hacia la muerte del muralista en 1957 y de quien tendría una gran influencia significativa en su concepción artística. En el 27 labora en la oficina del arquitecto Carlos Obregón Santacilia por 2 pesos la hora, donde se desempeñó como dibujante y un año después como jefe de taller.
Ahí participó en la construcción de algunos edificios públicos como la Secretaría de Salud y el Banco de México. Al terminar la carrera, ya estamos hablando de 1927, pasó a ser el ayudante de Obregón Santa Cecília. Con el sueldo de las obras ahorró y se hizo de unos terrenos en San Ángel. ¿Me suena? Es por aquí, justamente. Él mismo lo recuerda y nos dice: esto era lo que deseaba hacer, más que otra cosa en mi vida. Quería realizar un ejemplo de una casa funcional, ajustándome al principio del máximo de eficiencia o rendimiento por el mínimo de gasto y esfuerzo. Tenía la necesidad urgente de hacer una casa que fuera ingeniería más que arquitectura, o bien una arquitectura que, como decía Le Corbusier, fuera una máquina para habitar, y así lo hice. Eso nos dice don Juan. Para el 28, O'Gorman realiza de manera personal su primera obra construida, una vivienda en Las Lomas, propiedad del ingeniero Martín Salva. Un año después inicia, entre el 29 y el 32, la construcción de las primeras casas funcionalistas en México, en Altavista, para sus padres y para Diego Rivera y Frida Kahlo, ya en el 31, y sobre el estudio y casa habitación del muralista mexicano, el arquitecto Víctor Jiménez, a quien de veras aprecio muchísimo, porque es parte de mi vida personal y profesional, y a quien le debo el estar en el instituto. Él es el culpable de que yo entré temporal y aquí se y que se aventó la restauración primero de estas casas con cero información, ¿no? Con cero planos, y él hizo todo un trabajo de investigación invaluable, y luego ya con más experiencia, datos y tal, la del 29. Que la verdad sí fue un acierto el adquirir esos terrenos. Me tocó, por fortuna, vivir todo este proceso de rescate, de la demolición de todos los agregados. Se dice fácil, pero de verdad fue todo un reto. Pero por fortuna, ahí está. Le contaba a Juan José una anécdota singular de un maestro albañil en el proceso de la reconstrucción de la escalera que habían eliminado los anteriores propietarios. El maestro se me acerca y me dice: oiga, arquitecta, ¿le puedo hacer una consulta? Le dije: ay, claro, maestro, dígame. Yo creo que el arquitecto Jiménez se equivocó. ¿Por qué? Es que me dio un plano de la escalera, pero no está igual que la otra. Mire, la escalera es diferente y esta tiene una forma rara, se nos va a caer. Dije: no, maestro, está bien, esa casa así tenía su escalera, pero se la demolieron. Usted tenga confianza en el arquitecto Jiménez, está haciendo lo correcto y le va a quedar muy bien. Entonces ahí está la escalera que se recupera gracias a la tarea invaluable del arquitecto Víctor Jiménez, a quien espero verlo pronto y traerlo a que vea esta nueva vida que, gracias a Valentina, creo que le ha dado el valor arquitectónico y espacial para que se aprecie la arquitectura, además de los contenidos de exposiciones, pero en realidad lo que compartimos con ustedes como exhibición es la arquitectura, ¿no? Y así debe de valorarse. Y bueno, pues continuando con esta narración, pues decía Víctor Jiménez: con estas casas, lo sabía Juan O'Gorman, Diego Rivera y Frida Kahlo, nacía de hecho la arquitectura moderna en México. Jamás se había visto en México una construcción en la que la forma fuera completamente derivada de la construcción utilitaria. Y bueno, aquí valdría la pena hacer un corte para comentar algo que resulta muy significativo para los fines de este conversatorio. En ese mismo año, 1929, y de las conclusiones del segundo Congreso Internacional de Arquitectura Moderna celebrado en Frankfurt, Alemania, O'Gorman realiza un anteproyecto de habitaciones para obreros del Departamento del Distrito Federal, concibiendo y proyectando una solución con voluntad de estandarización, distribuyendo de manera masiva y óptima dichas viviendas mínimas para conseguir que la urbanización resultara lo más económica posible al tener un máximo aprovechamiento. Todo ello bajo el planteamiento modular, sistémico y funcional, y por lo tanto moderno, llevando a México soluciones vanguardistas como las representadas simultáneamente por el SIAM y los constructivistas soviéticos en Europa,
sentando las bases que le permitieron actuar de forma eficiente en la resolución del problema escolar. Más adelante, O'Gorman encabeza el primer programa de construcción de escuelas para zonas populares, lo que marcaría un hito en la historia de la arquitectura mexicana al construir 23 escuelas y reparar 28, con el dinero que en 10 años se ocupaba para construir una sola. Imagínense ustedes lo que esto significó para nuestro país. O'Gorman presentó su proyecto al gobernador del DF, Primo Villa Michel, el cual descartó porque no le suscitó suficiente interés. De ahí la razón que no se proyectara de manera masiva. Sin embargo, se sabe que se realizó un módulo de 4 viviendas en la Plaza Carlos Pacheco, de lo cual no se conserva nada, desgraciadamente. O'Gorman no desarrolló otro proyecto de vivienda social obrera hasta 1932, año en el que se hizo cargo del diseño y construcción de las escuelas primarias, por fortuna. Básicamente, de 1929 hasta el 32, O'Gorman dedicó el tiempo a la construcción de su casa y la casa estudio de Diego y Frida, y hasta aquí su semblanza. Vamos a darle la pauta para que continúe Juan José en esta Alimón, nuestra charla con ustedes. Ese concurso que mencionas es fundamental, son estas láminas que él presenta, ¿no? Se llama Muestrario de la Construcción Moderna. Él le pone transición. Había varios invitados que justo lo convoca Carlos Obregón Santacilia, ¿no? Y también están Yáñez, están Garreta, y lo interesante es cómo él, aparte pensando en ese entonces, ¿no? Tipo de casa para casados sin hijos, y después como se ve en el plano, la casa tipo consta de 2 pisos con el objetivo de tener un lugar para taller, un lugar a cubierta en el jardín, y separar la parte de servicios del resto de la casa. Este lugar cubierto y al aire libre desempeña el papel del corredor de la casa popular, a donde estarán las plantas de sombra, los pájaros, los cántaros de agua limpia y el lugar para establecer una pequeña industria doméstica como carpintería, zapatería, etcétera, al aire libre pero a cubierto. Para la habitación probablemente dicha se dejó la planta alta. Pensando totalmente en el personaje, ¿no? Pensando en la casa que él estaba diseñando. Había una cuestión aquí de oficios claramente establecida, pero cómo la casa estaba diseñada en torno a un espacio de trabajo para que justo la prioridad estuviera puesta en el trabajador, que justo casa para obreros, ¿no? Y con este mismo principio que prácticamente lo podríamos contar así, ¿no? La casa para obreros que estamos viendo aquí planteada, la casa del 29, experimentalmente el planteado, y con estos dibujos muy precisos, ¿no? Muy claros con respecto a cómo estaba planteándolo. Platicamos ahora con Valentina la cuestión de cómo él ya veía una lógica de paisaje, ¿no? De animales, ¿no? De cómo se apropiaba o transformaba un lugar por la misma naturaleza, la vegetación, y estos son y por eso lo poníamos en un contexto inicial de vivienda colectiva. Todos sabemos que siempre la discusión en torno a vivienda colectiva nos lleva a estos multifamiliares que mencionaba Monsiváis y se van a Pani, etcétera. Pero vean, esto fue en 1932. Su transición ya veía la agrupación de vivienda no solamente en espacios horizontales, sino en densidades sin rebasar los 4 niveles para que no tuvieran que incluir un elevador, poniendo estos dientes de sierra también en terrazas compartidas, la agrupación de un ya multifamiliar, ¿no? de esa época. Y bueno, estos siguen siendo trabajos en donde, y esa anécdota me la contó en su momento a mí Francisco Serrano, que también platicaba de las casas de O'Gorman vinculado al papá de Serrano, ingeniero también, por cierto, que decía que en ese entonces las terrazas, ¿no? Más allá de un tema de paisaje o vegetación, las pensaban para subir a ver el horizonte, ¿no? Que hemos perdido. Se abría un espacio, un espacio habitable, pero para ver lo que había más allá de tu construcción o tu densidad edilicia, ¿no? Te permitía subir para voltear a ver los volcanes, ¿no? Y tener una condición de apertura distinta, ¿no? Entonces, bueno, estos son ejercicios que, como dices, les parecerán conocidos. Y regresando a Toltec, que vean cómo todo esto sucedía en ese entonces. Seguimos todavía en el 32, ¿no? La casa del arquitecto Juan O'Gorman en San Ángel, que San Ángel no era ni tantito lo que tenemos ahora. Digo, sí estaba tal vez San Angelín, que de hecho fue la primera sede de la Ibero, pero eran casas de descanso, ¿no? Una zona bastante más deshabitada de lo que se ve ahora.
y así la presentaban, ¿no? La casa más revolucionaria y radical que se ha hecho en México hasta estos momentos, primeros principios vinculados a pues, el uso del cemento y el acero con Tolteca. Lo que platicábamos también con Lolita, que ha sido muy interesante, cómo O'Gorman da para mucho, ¿no? y mucha información y mucha investigación, es todo lo que en el tiempo, estas diapositivas son del Instituto de Investigaciones Estéticas, da para entender lo que pensaba, lo que aprovechó, lo que vio y cómo lo decidió O'Gorman. Y de verdad en esas investigaciones, por eso ha sido muy rico ver los participantes que han convocado, ¿no? Sin duda da un tema de diseño industrial, ¿no? Vean la cancelería, vean cómo decidía cuestiones como la escalera, la forma en que se abatían cada uno de estos elementos de ventanas, el paisaje, los cactus, los terminados o los acabados en lo mismo, e insisto, es inagotable, ¿no? La forma en que cada quien le puede entrar al tema, que aparte seguimos repensando o dándole una vuelta a la idea de vivienda obrera, ya en este momento los lazos que creó con Diego y Frida, en una cuestión, como bien decía ahorita, en una cuestión comunista, socialista o hasta política, él la llevaba también en un discurso arquitectónico. Esta transformación, que es la que hemos platicado, hace que el personaje, y vinculado a lo que también incidía Diego Rivera en arquitectura, que fue poco, platicamos de este discurso que recientemente republicó el INBA, ¿no? En donde Diego Rivera también hablaba de la arquitectura, pero vean cómo lo mencionaba, ¿no? Y también creo que eso influyó mucho en el pensamiento de O'Gorman. La arquitectura de Le Corbusier es para grandes. Y hablando de eso, él estaba ya criticando el funcionalismo mismo en una época en donde O'Gorman empezaba a transitar de sus ideales a una cuestión distinta, de integración plástica, de otra forma de entender la arquitectura. Creo que también fue muy duro consigo mismo en cuanto a la crítica que él mismo planteaba de cómo no se dio cuenta antes y estaba muy arrepentido de no haberse dado cuenta de otro mundo de la arquitectura más allá de esta, pero también fue muy riguroso en los dos procesos que él planteaba, ¿no? Vean también otra vez diseño, tipografía vinculado a las escuelas que les mencionaba Lolita. Este archivo también es increíble, que si no lo conocen está en la UAM de Azcapotzalco y tienen todos los planos de las escuelas y de muchos otros proyectos de O'Gorman que vale mucho la pena conocer, las escuelas mismas. Este fue un buceo archivístico que hicimos para la exposición en Azcapotzalco de hace unos 5 años de eso, ¿no? Y está todo este material, ¿no? Las casas habitación, que seguro les contará Luis, que está por allá, que son también antecedentes de esto, y todo este material que, insisto, sigue vinculando la lógica de cómo entender esto para trabajadores de un sindicato, un diálogo, si se fijan, aunque se ve medio ridículo ahí hasta arriba, los cactus los ven, ¿no? Siempre una presencia también en lo que plantea, y el contexto era ese, ¿no? En esa lógica tal vez de una escala menor con respecto a desarrollos o soluciones de vivienda que si bien fueron para obreros, después para coincidentemente científicos o artistas o mundo más del arte, en México pasaba esto. Y la contraparte o la solución de vivienda colectiva era la Unidad de Esperanza, que fue el primer multifamiliar, vean la escala, y sin duda los reflectores que se iban a esto, ¿no? de cómo Pani, ya con 15 años de diferencia, esto es 1947-49, cambiaba la escala. Esta es la unidad vecinal modelo, la de Iztapalapa, que también estaba dentro del taller de urbanismo de Pani, que decía Félix Sánchez Bailón, y hay el mismo discurso, los dos modelos de ciudad, uno vinculado a Le Corbusier con un multifamiliar en densidad alta, y esto que está más cercano a la ciudad jardín, vinculado a vivienda unifamiliar, multifamiliar, pero baja, ¿no? Y ahora llegamos a integración plástica, que no es que sea otro modelo de pensamiento de O'Gorman, simplemente es como él, descubriendo otras fuentes de información y aproximaciones al territorio, en este caso al Pedregal. Esta beta, que también la tuvo muy clara, era su papá ingeniero, ¿no? Este lado duro que, como bien decía Lolita, de ingeniería de edificios, de cómo veía que una máquina funcionaba como edificio en todos los aspectos. Después tenía una estética y artística muy potente, y en CEU, en el proyecto de la UNAM, es el único arquitecto artista que funge como doble. Digo, más allá de que en la biblioteca también estaban Gustavo Saavedra y Juan Martínez del Campo, pero los artistas eran invitados por los arquitectos, ¿no? Este es el único caso de la biblioteca en donde había un mismo proyecto, un mismo tipo de trabajo detrás. Entonces,
Esto Lolita es experta, ¿no?, en patrimonio y la vinculación con el muralismo, pero también tal vez entender que este es un momento ya cincuentero en México, ya de segunda mitad del siglo XX o en esa transición, y donde también había otro apego a las raíces, ¿no?, el nacionalismo mexicano, poco antes del milagro mexicano famoso, pero también ya era otro momento. Fantásticas imágenes. Pues seguimos con esta transición y bueno, comentarles la convocatoria del concurso para la construcción de la Casa Obrera Mínima respondía a una necesidad apremiante de su tiempo. Era el México postrevolucionario marcado por profundas desigualdades sociales y urbanas. La vivienda para los trabajadores se había convertido en un problema urgente. Las ciudades crecían rápidamente y con ellas aumentaban los cinturones de miseria, el hacinamiento, las condiciones de insalubridad, la precariedad habitacional. Las autoridades, así como ciertos sectores progresistas de la sociedad y del mundo intelectual, comenzaron a plantearse soluciones más estructuradas y modernas, sobre todo en apego a las pautas de vivienda contenidas en la Constitución de 1917, principalmente en los artículos 27 y 123, en que se mencionan aspectos sobre la territorialidad, núcleos de población y los modelos arquitectónicos que debían impulsarse. En este contexto y bajo aquellas premisas, el concurso surgió como un espacio de experimentación y propuesta para nuevas formas de habitar, más racionales, higiénicas y adaptadas a las necesidades reales del pueblo trabajador. En ese sentido, y como ya lo señalamos en el panorama de la arquitectura moderna mexicana, pocos nombres tienen el peso simbólico y práctico de Juan Ogor. Su pensamiento vanguardista y profundamente ligado a los ideales sociales y funcionalistas marcó un antes y un después en la forma de concebir la arquitectura, y en este caso en particular la vivienda popular en México. Ahorita que mencionaba Juan José estos con las imágenes de la vivienda, los programas, pues la verdad es de vanguardia. Yo ahora recordando al maestro Carlos González Lobo, nuestro maestro, exacto, pero además en las clases, que aunque no coincidimos, pero las tomábamos nocturnas, que era clase de 8 al infinito, porque podíamos salir 11, 12 de la noche del campus de Ciudad Universitaria, de verdad. Pero era apasionante escucharlo y nos decía, a ver, el modelo de vivienda actual ya no es de la mamá, el papá, los hijos, la abuelita, el perro, o sea, puede ser una variación. Y vean el programa que mostraba Juan Ogor, ¿no? 2 personas solas, ¿no? O sea, ya estaba en una parte visionaria. Ahorita los modelos de vivienda han cambiado completamente. Ya los espacios tienen otra connotación y puede haber una diversidad de usos y costumbres, ¿no? Para que sea un uso adecuado a las condiciones sociales, necesidades espaciales. Puede ser una persona sola que trabaje, una pareja, 2 hombres, 2 mujeres, ¿no? O sea, ya es otro mercado, ya es otra visión que tenemos que tener esta apertura en lo que es una vivienda actual. Con apenas 27 años, O'Gorman participó en este concurso de la Casa Obrera Mínima, convocado por Obregón Santacilia, en su calidad de director del muestrario de la construcción moderna. Ese era el título en ese momento, y la colaboración con el licenciado Aarón Sáenz, jefe del Departamento del Distrito Federal. En este marco, según se lee en la convocatoria, se invitaba a arquitectos, ingenieros, residentes en México y alumnos de las facultades de arquitectura e ingeniería para participar, considerando que era un anhelo perfectamente manifiesto entre las clases trabajadoras de poseer un hogar propio, higiénico y cómodo, que además forme la base del patrimonio familiar. Que este anhelo se ha manifestado en múltiples formas, pero todas equivocadas, en virtud de que esa clase social no ha encontrado quien lo guíe técnicamente para alcanzar el fin y el resultado que ha sido en diversos puntos de la ciudad. Los obreros hayan contribuido casas inadecuadas, que hayan construido casas inadecuadas para sus elementos económicos y para su sistema y organización de vida, y considerando además que son los arquitectos, ingenieros como técnicos en la materia los que deben resolver este problema. Bueno, las razones emitidas en el documento para el proyecto de construcción de la Casa Obrera Mínima
solicitaba que los participantes estudien el medio en que viven nuestros obreros y sus necesidades. Fíjate, qué importante. Ahora quiero ver qué convocatoria señala esto, ¿verdad? Con el fin de determinar la cantidad de personas que debiera componerse una familia, cuáles eran sus necesidades mínimas por persona, y en esa medida determinar, por un lado, qué tipo de casas aisladas y fraccionamientos podrían satisfacerlas, y por otro, qué tipo de construcciones estandarizadas con el menor costo posible serían las más adecuadas. El proyecto solicitaba su desarrollo, planos, cortes, costo, equipamiento, ropa y materiales, todos de manufactura nacional. A los concursantes se les ofrecía un croquis con la ubicación de los lotes en que se llevarían a cabo las obras, que se localizaban en la colonia Moctezuma. El premio eran 1,000 pesos y el jurado estaría compuesto por los arquitectos Zárraga y Santa Silvia, así como otros 2 jurados de los colegios de arquitectura y ingeniería. O'Gorman, quien ya contaba con un lenguaje propio y la experiencia constructiva de sus casas, el anteproyecto para vivienda obrera del 29, no realizado, aunado al aprendizaje directo de su amigo Diego Rivera sobre la teoría constructivista, presentó una propuesta que llevaría por título elocuente Transición. Esta participación no solo fue un ejercicio académico y profesional, sino una declaración de principios que resumía con claridad la visión de este arquitecto respecto al papel social de la disciplina. Sin embargo, la propuesta de O'Gorman, independientemente de lo establecido en la convocatoria, abordaba el proyecto siguiendo su método personal, un híbrido entre el método constructivista y el defendido por Le Corbusier en el CIAM II, y bueno, buena parte de sus criterios los había aprendido años antes en el artículo El constructivismo como método de trabajo, de investigación y enseñanza. Alejandro Bosquet Navarro señala que O'Gorman planteó una casa tipo para una familia obrera de pareja +4 elevada sobre pilotes, con el doble objetivo de diferenciar usos y de liberar la planta baja, para transformar el sistema de circulación sobre el suelo, dejando accesibles, visitables y reparables las instalaciones en planta baja. Como se decía, se separan los usos. La planta baja abierta y cubierta se destinaba a un taller dedicado al oficio del obrero. Se ubica ahí en el cuadro eléctrico con un plano de instalaciones que permita la identificación y ubicación de los elementos de la instalación para permitir la reparación sencilla, realizable por uno mismo, lavandería, calentador, depósitos, para lo que se destinan 2 elementos modernos e innovadores. El depósito independizando de la basura, ya empleado en la casa de Diego y Frida, y con el mismo sistema un depósito para ropa sucia, cuya recogida se realiza por gravedad desde la planta alta, dedicada en exclusiva al uso doméstico, en una disposición libre, ininterrumpida únicamente por un muro en escuadra que ordena y divide el espacio, configurando la cocina y el baño. Tenía la intención de que su proyecto se realizara con acero al 100% industrializado, pero lo descartó por lo alto de los costos, así que se decantó por una estructura de pilares de hormigón armado y forjados reticulares de bovedilla cerámica que redujeron el volumen de hormigón empleado. A su proyecto sumó 2 tipologías, en la que disminuye en la primera la cantidad de personas y para la segunda una planta y equipamiento. Para la ordenación urbana ensanchó las banquetas, o sea, ya había una relación con el espacio exterior, no solo se limitó a los interiores, limitando el tráfico vehicular y priorizando zonas arboladas para la convivencia social. Lo que ahora nos dicen mucho en la academia, no hay que pensar no solo en la arquitectura, sino en el espacio público, lo inmediato que hay en el elemento construido, porque no viven en aislado, vivimos en una, hay que entender el sitio y ahora sí que entender el significado del espacio inmediato. De esta forma, el diseño propuesto por O'Gorman abordaba de forma concreta problemas cotidianos de los trabajadores, la ventilación, la iluminación natural, la privacidad, el acceso al agua, los servicios sanitarios. Su proyecto planteaba unidades habitacionales modulares, económicas, con espacios comunitarios, un diseño que, si bien austero, garantizaba dignidad y funcionalidad.
En ese sentido, se alejaba tanto del modelo de vecindades tradicionales caracterizadas por la saturación y la falta de higiene, como de los enfoques paternalistas que buscaban imponer estilos de vida desde una época elitista. El proyecto Transición no fue ganador del concurso ni se convirtió en una política pública inmediata. Sin embargo, su valor radica en haber anticipado debates que hoy siguen siendo urgentes. La propuesta de O'Gorman hizo evidente que la vivienda no es simplemente una estructura física, sino un derecho social, que el diseño arquitectónico tiene un poder transformador sobre la vida cotidiana de las personas y que los arquitectos deben asumir una responsabilidad ética frente a las necesidades de nuestro tiempo. En retrospectiva, Transición fue más que un proyecto arquitectónico, que fue un manifiesto, en un contexto en que la modernidad comenzaba a asumirse como un valor central del siglo XX. Juan O'Gorman entendió que esa modernidad debía estar anclada en la justicia social. No bastaba con importar estilos internacionales ni con reproducir modelos europeos. Se trataba de adaptarlos, de reescribirlos desde una mirada crítica y comprometida en la realidad local. Las consecuencias de esta postura se reflejan en múltiples planos. Ya lo hemos visto ahora con las imágenes que nos ha mostrado Juan José. Y bueno, pues hoy, más de 90 años después de aquella participación en el concurso del 32, las palabras y las ideas de O'Gorman resuenan con una vigencia demoledora, yo diría, en un país donde millones aún carecen de una vivienda digna y seguimos todavía analizando los mismos planteamientos de entonces. Entonces, Transición es más que un ejercicio de memoria, es una tarea urgente en la que debemos de repensar, revalorar y traerla nuevamente a la mesa de discusión. Y bueno, la figura de O'Gorman y su participación en este concurso del 32 pues representan uno de los momentos fundacionales del pensamiento arquitectónico social. Pero bueno, es posible imaginar una arquitectura verdaderamente al servicio del pueblo. Que si se hubiera quedado en esa transición, no hubiera habido biblioteca, o se hubiera quedado en la estructura nacionalista, ¿no? Imagínense nada más en esta imagen, sin el recubrimiento de los murales, ¿no? Porque ese momento de O'Gorman era así. Ahí lo hubiera dejado. Que es, digo, con más aperturas, pero son todos los edificios de Ciudad Universitaria, ¿no? Vean la torre de rectoría, que era la más relevante. También por eso O'Gorman se quedó sin muchos amigos, porque fue la que más se fotografió, la que más llamó la atención, la que más robó reflector, y a diferencia de todos los demás, ¿no? que cumplían una lógica así todavía de funcionalismo, movimiento moderno, con algunos murales adosados a los edificios, pero O'Gorman fue quien tuvo el primer hallazgo de hacerlo parte del edificio como tal, ¿no? Exacto. Esa crítica está un poco agresiva, ¿no? Exacto. Pero es un poco de esa lógica de envidia, ¿no? Y aquí ya estamos en un O'Gorman de 45 años, ¿no? Que también, a ver, luego hay que preguntar a los usuarios de la biblioteca, que me han contado que también es un edificio complicado, ¿no? Pero que todo el mundo se retrata ahí, ¿no? Regresando a los temas de archivo, eso eran obviamente imágenes aéreas de Fundación ICA, y este hallazgo de los archivos de Esther McCoy, que son muy impresionantes, de esta colaboración que tuvo muy cercana con ella. Vean, por todos lados, este era un artículo que habían pedido con respecto a CU, y adiós, ¿no? El ojo, ¿no? El foco fue puesto totalmente en la librería y la biblioteca, y pues con razón, ¿no? No había nada que hacer al respecto. Y lo interesante es cómo también él empezó a socializar el proceso, ¿no? Que eso, ahora ahorita tú nos contarás más, pero además del proceso y de que justo temas como el del Scott que vemos acá, les platicaba en lo prolífico también de ideas. Yo creo que si hoy les podríamos recomendar a algún arquitecto moderno que lean a O'Gorman, de verdad, es muy, sin duda, polémico, pero muy claro en sus ideas. Y su autobiografía, que también le decía ahora Valentina, que hizo una tarea para republicar, ¿no? Porque es de verdad buenísimo el documento que implica todas las ideas puestas ahí, más allá de las revistas de espacios y las entrevistas con Arquitectibol, etc. Te cuentan no solamente el pensamiento de un arquitecto, artista, pero también de un momento, de una forma de hacer arquitectura, del vínculo con los mosaicos y la integración plástica. No sé si me cuentas esa anécdota que me contaste la otra vez de cómo están anclados los murales en este edificio, que también, coincidentemente, el equipo que replica Carlos Lazo en CU
de alguna forma u otra es el SCOP 1952-54 y aquí sí está. Exacto. No, pues es todo un aprendizaje, el ir repensando y reestudiando y reflexionando en torno a la figura de Juan O'Gorman. Yo coincido con Juan José, no nos quedemos con la arquitectura, sino hay que también voltear y reflexionar con toda su palabra escrita. El pensamiento de O'Gorman está vigente, no, yo creo que está más vigente que nunca, me atrevo a decirlo, y creo que incluso yo me haría la referencia de más para atrás en las pláticas del 33. Ese texto de verdad no me canso de revisarlo porque le encuentro cada vez más vigencia y a veces me ayuda a hacer reflexiones en distintos momentos de la vida profesional o de mi ejercicio como funcionario. Creo que no lo debemos nunca dejar de tenerlo allá a un lado. Hay textos que uno valora como una conciencia, y Juan O'Gorman debe ser uno de ellos. Para estudiantes, profesionales, investigadores, creo que además de visitar su arquitectura como este espacio donde nos encontramos, que de veras corran la voz, que venga gente a disfrutarlo, a vivirlo con estas nuevas adecuaciones y recuperaciones, estos ventanales abiertos que había muchos años que no se tenían, están restaurados, son los originales y se ha logrado el que estemos aquí con esta ventilación natural. Creo que es invaluable y que podamos disfrutar el recorrer estos espacios. Ya hay un barandal que nadie va a notar, pero cuando caminen hacia la casa del 29, la casa Cecil O'Gorman, en el espacio donde está el pasito, vean que hay un barandal que está adecuado con el estilo de los barandales que usó O'Gorman, pero era una petición pues de cuestiones de protección civil, pero dije, a ver, espérenme, vamos a pensar qué barandal ponemos, porque en esos detalles es donde tenemos que hacer parte de nuestro ejercicio de conservación. No solamente es la ortodoxia, sino esta integración de elementos, de cómo el patrimonio sí se debe tocar, porque si no lo tocas también es un... Mira, ese proyecto se va a rescatar y ahí está Juan O'Gorman y pronto lo veremos y se dará mayor información, pero es un sitio que debemos de tener esta memoria de lo que sucedió ahí, ¿no? Para nadie es un secreto que es un terreno complejo, un tema pues tiene una falla importante que tenemos que tener en cuenta para los temas que considere la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero lo que sí es una garantía que toda la obra de los artistas de los maestros muralistas ahí se va a quedar. Y lo interesante es que los anclajes estos son diferentes porque cada artista trabajaba a su modo, pero así lo concibieron. Entonces están los cortes de los muros completos para no afectar a los murales con sus anclajes originales. Entonces se van a poner en pie respetando todos los murales originales, ¿no? Eso ya lo verán. El mismo, exactamente, ¿no? Recientemente el Instituto Nacional de Bellas Artes, a través del Cencropan, restauró los murales de la Casa Mancarro, que también estaban bien conservados, pero requerían una atención de limpieza y conservación, ya se efectuaron. En fin, la tarea es inacabable. Hay un mural maravilloso, no sé si es ese, en la Escuela de Diseño, no, ese no es. Hay uno en la Escuela de Diseño, en Xocongo, que es un mural maravilloso de O'Gorman. Tienes que ir a verlo. Sí, ese es el de Chile. No, el de Xocongo o vayan mejor para que vean la escuela. Estamos ahorita atendiendo con un programa especial de atención de presupuesto a todas las escuelas del instituto, y en el tema de esta escuela en Xocongo hay un mural de O'Gorman que se está restaurando por parte del Cencropan, que es una maravilla. Entonces, en fin, dice, por lo que he dicho, podría pensar, sé que la arquitectura puede realizarse habiendo primero el edificio funcional y después echarle la estética como un vestido o como un pastelero que le echa el turrón al edificio.
Esto es una idea infantil de lo que puede ser la obra de arte arquitectónica. Pero ese es Juan O'Gorman, entonces yo los invito a que continúen leyéndolo, disfrutándolo y sobre todo que corran la voz, que venga más gente a conocerlo, que vengan todos los públicos, los jóvenes, las nuevas generaciones, porque nunca nos deja de enseñar el maestro Juan O'Gorman. Muchas gracias. Un poco duro. O sea, los títulos, la degeneración de la arquitectura de nuestra época, ahí les encargo, ¿no? En este momento, digo, él también en la autobiografía, por eso les decía que es muy interesante, habla de muchos pasajes de su vida depresivos, ¿no? Que incluso él guarda textos que había criticado o había tal vez puesto en una lógica que prefirió después no publicarlos. Por eso también les decía que es real lo de los amigos, tal vez era muy directo, muy crítico con algo que no le parecía, ¿no? Pero también eso retrata mucho al personaje, ¿no? Que aquí lo vemos que siempre, sin poner las referencias incluso de los maestros que los mencionaba, tal vez mexicanos, siempre los más fuertes fueron Cheval y Gaudí, ¿no? Y hablaba de esas referencias otra vez en otro momento de su vida. Y creo que, insisto, en el momento en que se rescató esta casa, que empezaron trabajos como los que encabezó Cristina, que ha seguido Luis, muchos investigadores, lo pensamos es 20 años, 15 años, es una historia muy reciente de un personaje que tiene muchísimas facetas, que justo no tuvo tal vez descendientes arquitectos vinculados a la profesión y que tal vez por eso no fue tan conocido inmediatamente. También tuvo situaciones trágicas de sus edificios, ¿no? que también es interesante pensarlo y saber de él, ¿no? Y que tal vez también no estaba concentrado el archivo, que eso siempre ha sido un tema, ¿no? Siempre hay que hurgar en distintos lugares para encontrar información sobre O'Gorman. Pero vean, parece que aquí podríamos ya estar hablando de otro personaje, de otra conferencia, ¿no? De otro cuate que hacía arquitectura con respecto a cómo empezamos la historia. Y ya ni hablar de esto que es poco rastreable, pero ahora lo veremos, del trabajo pictórico último que hace, que son, siempre platicamos que son escenas de Stranger Things o de The Last of Us, ¿no? Aquí lo vemos con Matt Cheto y vemos estas fotos de la revista Life, donde sale posando por todos lados. Le gustaba posar, ¿no? Le gustaba la cámara. Las cartas con Esther McCoy para una exposición que iban a realizar, esto de Raquel Tibol, en fin, muy prolífico, muy peleonero también, con ella se da unos trancazos muy fuertes, ¿no? Pero vean esto, ¿no? Esto, si lo pensamos a detalle, la información que está puesta, ¿no? es de un simbolismo. También en esta exposición que les decía de Azcapotzalco, Sandra creó una pieza que decía el precursor del meme, ¿no? Y vean a la persona que está flotando, la mujer con la bandera, y hay un mensaje. Luego hay un mensaje acá abajo en la entrada de este mundo industrial, ¿no? Y no son cuestiones menores, no es un Juan O'Gorman pintor, eran aforismos críticos muy interesantes que podríamos nomás hacer un libro de eso, ¿no? Y otra vez, una utopía de la modernidad que en su momento iba a prometer el Arca de Noé puesta arriba y que después se transformó en lo que él, en ese proceso de desencanto o degeneración de la arquitectura y de la sociedad y del mundo, manifestaba con su arte, lo cual era muy interesante, muy valioso. Vean, el título es Nuestra maravillosa civilización, que tal vez más conocido, pero es del 84. Estos son que los encontramos pues, en el libro de Vital, porque también es complicado acercarlos. Y estos son sus homenajes, ¿no? El homenaje a Cheval y el homenaje posterior a Gaudí. Insisto, esto podrían quedarse media hora nada más analizando todo lo que pone y toda la información puesta simbólicamente, como también lo es en una lógica nacionalista en los murales de la Biblioteca Central o de otro tipo de trabajos, pero siempre con esta referencia. Y nada más por último, que lo vean a él, ¿no? Con estos pasajes, insisto, retratados de su cotidianidad, en distintos momentos, con su traje grande, ¿no? Pipa. Y un poco con lo que se queda después de también todas esas experiencias, ¿no? que decía, para poder hacer arquitectura hay que ser un hombre de negocios, eso no ha cambiado, ¿no? El arquitecto profesional especialista ya no es ni pintor ni escultor como lo era antes, ha dejado de ser artista para convertirse en un producto especializado de una mercancía en que domina el factor profundo de renta sobre todas sus otras condiciones. Y tal vez
pues justo su último trabajo más allá del pictórico pues es el Anahuacalli, que ahora coincido, como decía Lolita, tuvo otra segunda vida que es muy positiva, ¿no? Y aquí lo vemos también en esa otra vida que siempre lo platicamos, así se refugió en los alumnos, en las clases, en también su etapa de haber creado el Politécnico, y justo como dice Lolita, creo que la mejor forma de acercarnos, además de la autobiografía, es leerlo, ¿no? Este libro que también platicamos, que es lindísimo, que es la mejor forma tal vez de entender la dualidad o la referencia de cómo él siempre le da el valor preponderante a quien fue su maestro en el mundo del arte y de quien aprendió la técnica muralista así a detalle. Y es una oda no solamente al principio de Diego Rivera, sino tal cual este libro casi les dice cómo hacer un mural, si ahora alguien lo quiere hacer ahorita, desde cómo hacer las mezclas hasta cómo hacer el proceso constructivo. Es una conferencia que recoge el Colegio Nacional en una publicación del 87. Yo creo que también hay pocos arquitectos que estuvieron una esquela en el New York Times en su momento, como un arquitecto reconocido internacionalmente, tal vez que en ese momento viajó poco, ¿no? por ese tal vez momento del país, pero que justo hoy lo recordamos así. Así que gracias por acompañarnos a todos, a todas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gobierno de México.